a Diario de Cuba. Hoy voy a México para hablar con un actor cubano, seguro su cara les sonará, es Rafael Ernesto Hernández González. Él ahora reside en México, conocido en Cuba, bueno, por sus trabajos en la televisión nacional, películas como Lisanca, Ciudad en Rojo. En México no ha abandonado, sigue con su carrera de actuación. Ha continuado, por ejemplo, en películas como Marioneta, en donde hace de un actor cubano, además, o sea, como anillo al dedo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Súper agradecido de estar aquí, contento. Nada, qué bueno de tenerte en este espacio. Quiero empezar hablando de México. ¿Por qué México? ¿Desde hace cuánto tiempo vives ahí? ¿Cómo te ha recibido también la ciudad? Bueno, yo llevo en México, ya llevo viviendo 10 años. Viví un año en Cancún y aquí, en la Ciudad de México, que es donde vivo actualmente, vivo hace 9 años. Elijo México porque México es uno de los grandes escenarios o de los grandes mercados para todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual, o sea, la televisión, el cine, incluso el teatro. Entonces, bueno, me pareció que podía ser un nicho, eh, digamos, muy atractivo para seguir desarrollando mi carrera. Y por eso, bueno, de alguna forma, o digamos que ese fue el móvil principal para venir aquí a México. Además con tu familia, tengo entendido que, bueno, ya eres padre, o sea que de donde son los hijos son los padres, ¿no? Eso dicen. Ya te tocó Sí, ser mexicano, quedarte por allí. así es. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? O sea, ¿qué tienes entre manos? ¿Qué proyectos tienes entre manos? Bueno, ahorita mi proyecto es criar a mi hijo. Ese es mi proyecto principal. No, acabo de terminar un proyecto en Colombia, una película. Regresé hace un mes y bueno, pues ya en esta etapa del año, pues ya como que no hay tantos proyectos, o sea, los proyectos que se empezaron a realizar y hacer, pues ya, quiero decir, ya fueron, pues, hasta el año que viene. Esa Entonces, pues película, si nada, tengo, si no, perdón, te interrumpí, esa película es la que está basada en la vida de Alina Fernández. efectivamente, o sea, es una película inspirada en una novela escrita por Alina Fernández. Y sí, no es una película, digamos, 100% fiel al libro, pero pues sí, o sea, se inspira mucho, toca muchos tópicos del libro. Ujú. La película se llama Alina de Cuba, la hija rebelde. Es del director y guionista español Miguel Bardem. Él es primo del actor Javier Bardem y esta película todavía no se ha estrenado, pero hay mucha prensa y muchos ojos sobre ella. ¿Cómo te vamos a ver a ti? O sea, ¿qué personaje vas a encarnar en este filme? Mira, no voy a adelantar el nombre del personaje porque es bastante polémico, solamente voy a decir que es una figura eh, lamentablemente importante de nuestra historia. Entonces, nada, o sea, es un personaje, es un personaje bastante polémico y complejo incluso en la actualidad. Y sí, la película está dirigida por Miguel Bardem, que efectivamente es el primo de Javier Bardem. Y la película está escrita, no recuerdo ahora el nombre son dos guionistas, pero muy importantes, realmente galardonados, con una gran trayectoria, en lo que tiene que ver con, pues obviamente con el guión, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, parece ser que sí, que es es una película que incluso antes de empezar a ser filmada, pues ya empieza a crear revuelo y polémica porque digamos que es un ángulo, una arista de la historia Ujú. que nunca se ha abordado, nunca se ha contado. O sea, estamos hablando de, digamos, de temas que nunca han sido, pues, eso, sencillamente nunca se han hablado mucho de ellos, siempre han sido como muy vedados, muy crípticos en ese sentido. Entonces, bueno, por primera vez yo creo que se va a hablar, se va a abordar con esa fluidez, digamos, un tema como este. Es desde el punto de vista de la hija de una de las hijas de Fidel Castro.
con Matilde Revuelta. O sea, hay que ver ahí, o sea, el punto de vista que le da ella. Muy interesante, vamos a estar todos muy pendientes a esto. Una de las polémicas causadas por esta película es que Jaime Franco haya sido el actor que encarne a Fidel Castro. Muchos latinos, comunidad de artistas y otros hablaron sobre por qué no un latino para este papel. A esto hubo respuestas, ¿no? Tanto positivas, bueno, como negativas. ¿Qué piensas tú? ¿Tú viste cómo actuó? O sea, ¿qué piensas tú de esta polémica? Cómo te posicionas al respecto? Pues mira, o sea, en este mundo, en el punto que estamos hoy, yo pienso que ese tipo de críticas no tiene cabida ninguna, porque, o sea, en un mundo tan globalizado, donde todos tenemos acceso a cualquier tipo de información, o sea, mira, ahora tú estás en España, yo estoy en México, o sea, hay un intercambio de información, un diálogo, o sea, estamos tan hiperconectados que no tiene sentido pensar, o sea, encasillar de que un actor de tal latitud Mm, necesariamente tenga que interpretar personajes que se refieren a su cultura, en fin, a su región, etcétera, etcétera. No, o sea, me parece que eso es bastante absurdo en términos generales. O sea, acabamos de ver, o sea, el suceso de Ana de Armas con la película de Norma Jean. O sea, quiero decir, es una latina, una cubana que nació en Santa Cruz y de pronto está interpretando un ícono tan importante de la cultura no solamente norteamericana, sino universal. Pues entonces, quiero decir, ya nos hemos fusionado tanto que mm, ese tipo de críticas, ese tipo de señalamiento me parece, o sea, absurdo, pues no tiene ningún sentido. sí. Entonces, me parece que el trabajo de Jane Franco es excepcional, me parece muy buena interpretación. La verdad que, o sea, tuve la oportunidad, casi todas mis escenas son con él, tuve la oportunidad de estar muy cerca, o sea, intercambiar con él, obviamente en escena, no solo una vez, sino en repetidas ocasiones. Entonces, me pareció muy, muy buen trabajo, la verdad. No hace una imitación del personaje, la Mm, verdad no hace una imitación, probablemente por ahí los hipercríticos, o sea, lo vemos sobre todo en nuestros críticos criollos, que son hipercríticos y tremendamente exquisitos para ese tipo de cosas, pues por ahí vean, bueno, aspectos criticables, por decirlo de alguna manera, todo el mundo tiene el derecho a hacerlo, obviamente, pero, o sea, pienso que lo esencial está, o sea, quiero decir, él realmente acapara, o sea, muestra, digamos, este, ese espíritu que todos conocemos de Fidel Castro, su carácter, etcétera, etcétera. Qué ganas de verla. Además, me estás dando más ganas porque como me dijiste, no te voy a decir mi personaje, no sé qué, ya tengo ganas de saber cuál es. Sí, no lo voy a decir, no lo voy a decir porque, nada, quiero que sea una sorpresa, sobre todo también para nuestra comunidad, o sea, para todo el público cubano. O sea, no tengo ningún tipo de, o sea, no tiene que ver con temores o nada que tenga ninguna relación. Obviamente es una película abiertamente crítica con el sistema, Mm. con el régimen cubano, no sé si a ti te interese de pronto adentrarnos en cuestiones políticas, pero bueno, en fin, es una película con una postura muy, muy sólida y concreta referido a estas cuestiones, o sea, no es para nada ni blanda, ni es absolutamente, ni trata de ser como amigable con las cuestiones y la realidad que hoy padecemos en Cuba. A mí, pues, me interesa cualquier tema que te interese a ti. Nosotros sabemos que has en redes sociales hecho público tus pensamientos, tus ideas sobre lo que sucede en Cuba. Entiendo que tienes familia en Cuba. ¿Has podido entrar después de hacer estos comentarios o realmente no? Pues mira, no me preocupa, la verdad que no son cosas que me preocupan. Tengo mi mamá y una hermana en Cuba y bueno, pues yo abiertamente estoy en contra de ese régimen y de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y te digo, como cubano, como ciudadano cubano, porque todavía tengo mi residencia cubana, pues obviamente me toca pronunciarme y denunciar
obviamente, todo lo que está sucediendo en nuestro país, que es horrible, o sea, me parece que es absolutamente lamentable. Y, y nada, todo por cuestión de que estos señores sencillamente no quieren claudicar y no quieren dejar el poder después de tantos años cometiendo error tras error. Entonces, bueno, esa es mi postura abiertamente sobre las cuestiones y lo que está sucediendo, obviamente, en la actualidad cubana. Y la película, retomando ese eje, pues la Ujú. película es abiertamente crítica con, obviamente, con el régimen cubano, ¿no? Básicamente, no es una película para, o sea, es una película para todos, pero es una película obviamente dirigida al público básicamente norteamericano. O sea, es un proyecto, aunque es un proyecto indie, es un proyecto pues con productores norteamericanos, o sea, es una película en inglés, en fin. Entonces se aborda, digamos, toda la temática política de una forma muy, pues muy general. O sea, quiero Ujú. decir, para una persona que no entiende o no está tan empapado con el sistema o con lo que es la realidad cubana, pues obviamente puede llevarse una impresión u otra, etcétera. Pues quiero decir, está abordado de forma genérica, etcétera, etcétera. Se hacen críticas, obviamente, muy contundentes, pero no tiene el mismo impacto para una persona que lo vivió, para una persona que es ajena totalmente a esa realidad. Pero bueno, la película en sí no habla sobre cuestiones políticas, aunque es inevitable hablar de ello tratándose de Fidel Castro y toda esta familia. Pero bueno, básicamente se trata sobre la relación disfuncional entre un padre, que no es cualquier padre, o sea, es el dictador Fidel Castro Ruz, y su hija bastarda Alina Fernández. Que Alina Fernández, tengo entendido que estuvo también muy pendiente, ¿no? De los detalles, de cómo se refleja su vida, bueno, ese libro, en la película. ¿Pudiste conocerlo? O sea, Claro que sí, cómo no. Hicimos muy buenas migas, o sea, para mí fue un descubrimiento tremendo, me parece una persona excepcional, me parece un ser humano increíble, o sea, con un bagaje cultural amplio, con una experiencia y un conocimiento, obviamente, de estas cuestiones políticas muy profundo y muy diverso también, porque obviamente cuando tú eres familia o eres tan allegado de estos personajes, pues obviamente tu percepción de la realidad es totalmente diferente cuando tú eres un cubano a pie y cuando te metieron en una escuela como te hicieron a ti y a mí también, o sea, estudiamos en la misma escuela, nos adoctrinaron de la misma forma, etcétera. Nos dieron la misma educación, asistimos a los mismos sitios y obviamente a nosotros nos criaron, digamos, o nos educaron o nos adoctrinaron por este librito. Pero estas personas obviamente escapan de esa realidad porque coquetean entre, digamos, lo que sería la ficción o lo que se quiere o lo que se trata de ficcionar, lo que se trata de esconder y tapar, y la realidad concreta de las cuestiones, o sea, porque viven, entienden, a, o sea, conocen a esas personas más allá del político, más allá de la figura política, conocen al ser humano con todos sus defectos, virtudes, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente todo eso nos lo transmitió a las personas que estábamos ahí, es un elenco muy diverso, solamente trabajamos dos cubanos, el resto del elenco es de diferentes países, nacionalidades. Está Mía Maestro, que es una actriz argentina radicada en Los Ángeles, Estados Unidos. Obviamente Jane Franco. Está Harding Jr., que es un actor haitiano-mexicano. Y también hay una gran parte del elenco que pertenece a Colombia. Entonces, básicamente cubanos, actores, Cian Chong y yo solamente. Y obviamente teníamos el respaldo de, bueno, de Alina, que era de alguna forma nuestra guía en ese aspecto, ¿no? Nos daba detalles de todos estos personajes, algunos reales, algunos no reales, pero en definitiva son los personajes que son ficticios, pues también son la conclusión
de una diversidad de personajes que ella conoció, interactuó, que sencillamente se fusionaron en un personaje determinado. O sea, siempre hay una realidad vinculada, ¿no? Detrás de cada personaje, de cada anécdota contada y filmada en esta película. Y bueno, a Lina le tengo tremendo agradecimiento. Estuvo todo el tiempo, o sea, realmente pendiente de que las cosas se respetaran y que las cosas se hicieran lo más fiel posible. Obviamente esto es una película, esto es ficción. A ver, quiero decir, esto no es un documental, ¿no? Y finalmente siempre se van a cometer errores, incluso hasta en las más grandes producciones siempre hay errores, gazapos, o sea, hace falta a la historia. Pero bueno, en definitiva, el arte, siento, no pretende pues hacer una copia o calcar la realidad, sino es una interpretación de la misma. Sí, así en Chong además lo tuvimos aquí hace unos meses y habló también de esa posible participación en la película, bueno, ya se materializó. Así Quiero es. hablar de tu pasado, o sea, tu madre, tengo entendido que es doctora, tú realmente no querías dedicarte al mundo de la actuación, entonces, ¿por dónde viene esto y cómo fueron tus inicios? O sea, tú querías ser doctor, tengo entendido. Sí, en efecto, yo quería ser pediatra, o sea, mi mundo siempre estuvo, desde pequeño, pues siempre estuvo muy rodeado de pediatras, pediátricos, o sea, todo este tipo de cosas. Yo soy asmático desde chiquito, entonces de forma recurrente tenía que asistir, obviamente, al hospital, al hospitalito, que es como se le decía, yo soy de Santi Espíritu, que es el pediátrico, básicamente se le decía hospitalito. Y bueno, pues sí, eran pediatras para acá, pediatras para allá, o sea, siempre tuve una relación con esto y de alguna forma sin entenderlo, porque es difícil que cuando tú eres un niño, tienes 8 7 9 años, 10, no sé, pues puedes realmente tener la conciencia de por qué algo te gusta. Las cosas te gustan porque de una forma inconsciente tú las entiendes, o sea, y empiezas a ser afines a ella. Entonces, bueno, por estas causas yo quería ser, pues, médico, quería ser pediatra, pero bueno, nada, así son las vueltas de la vida y las cosas que me llevaron por otro rumbo y terminé siendo actor. Fue una cosa absolutamente fortuita, si es que realmente creemos en las casualidades y en el azar. Yo no creo en esas cosas, o sea, yo creo que las cosas tienen, digamos, están muy bien calculadas, o sea tienen una lógica muy exacta, pues. Entonces, bueno, estando yo en la secundaria básica, conocía a una chica y nada, ella quería ser actriz y de alguna forma yo me fui empapando con este mundo, o sea, un coqueteo muy lejano, o sea, tampoco es que a mí me interesaba, pero me parecía divertido subirse a un lugar y empezar a contar cosas y que la gente te mirara y, o sea, y entrara en esa convención de que, wow, lo que me estás contando es una realidad. Entonces, todas estas cosas me parecieron muy divertidas, también por el espíritu propio de la adolescencia que sabes que estás como experimentando. Y bueno, llegaron las pruebas finalmente de captación para la ENA. Yo la acompañé a ella, como te había dicho, soy de Santi Espíritu, ese año no se hacían las pruebas en Santi Espíritu, hubo que trasladarse a Santa Clara. Yo la acompañé como familiar, la acompañé a Santa Clara y ya cuando llegamos al lugar donde se estaban haciendo las pruebas, que era la EVA de Santa Clara, pues ella entra a las aulas junto con todos los demás compañeritos que iban a entrar a las aulas, los chicos que iban a entrar a las aulas, yo me quedé afuera y luego yo interrumpí, no recuerdo si ella me llamó por una ventana y me dijo, entra tú también, o yo le dije a la profesora, yo quiero hacer las pruebas también. Al final yo terminé aprobando el taller de 3 días y ella no. Entonces fue como o sea, fue como algo muy extraño, fue como todos quedamos en shock porque yo realmente de actor ni un pelo. Entonces, y de ahí salté obviamente al taller nacional, donde una vez más califiqué dentro de los 30, dentro de las 30 plazas a nivel nacional, porque solamente eligen 30 chicos anualmente para estudiar actuación. Son 2 aulas de 15 alumnos y 15 alumnos.
o sea, del centro del país hacia el occidente y del centro del país hacia el oriente. Y entonces, bueno, volví a quedar, incluso ya teniendo la beca y teniéndolo todo, aún lo dudaba, pero mi padrastro, que siempre ha sido una luz en mi vida y que en paz descanse porque falleció a principio de la pandemia, Mm. me dijo, oye, brother, eso es La Habana y la luz de adelante es la que alumbra, así que si eso está ahí, dale para La Habana. Y bueno, así fue, o sea, le hice caso y bueno, aquí estamos hablando ahora. Bueno, se lo tenemos que agradecer a esa noviecita y a tu padrastro, y bueno, y a tu esfuerzo y lo que tenías ahí por dentro, que mira Así a mismo, dónde has llegado, tremendo. muy extraño, o sea, muy extraño todo, pero a la misma vez, o sea, es increíble, ¿no? O sea, es impresionante. Para La Habana, además, o sea, que es verdad, primero a La Habana y después para afuera. Eso es así, el primer paso es Claro, La Habana. Eso. uno no, obviamente uno en esa época no pensaba en salir de ningún lado, o sea, ni siquiera Mm. pensaba en salir de Santi Espíritu, de abandonar, obviamente, mi casa, o sea, mi casa materna, ¿sabes? Quiero decir, esa primera casa, mi familia, este, ni siquiera lo pensaban mis amigos, mis amiguitos de toda la vida, o sea, desde el preescolar. Para mí fue durísimo, o sea, eso ha sido siempre ha sido algo que ha marcado mi vida. Yo siempre, no sé, soy como una especie de errante en la vida, porque empecé en Santo Espíritu, después me fui para La Habana, de La Habana voy para México, y de México quién sabe para dónde iré. O sea, quiero decir, yo no, no nací como para ser una roca, estar en un lugar, esas Ujú. personas que no se mueven nunca, ¿sabes? O sea, yo Sí. soy así como errante en la vida. Vamos a ver dónde te lleva el destino. En Pues Madrid nadie estamos sabe. muy bien, así que ya sabes. Tú pintas, te gusta la dirección, o sea, tienes como diversos hobbies también relacionados con el arte. ¿Te planteas llevarlo a lo profesional o eso lo tienes ahí como para tu tiempo libre? Pues mira, en el caso de la pintura, siempre me gustó, desde niño siempre me gustó. Fue un vínculo temprano entre mi papá y yo, que falleció cuando yo tenía 9 años. Y entonces recuerdo que mi papá me sacaba, yo estaba en la primaria, mi papá me sacaba como a la hora del almuerzo. O sea, yo ni siquiera terminaba toda la colegiatura, o sea, el día nunca lo terminaba. Yo no llegaba a las 4:20, casi nunca. Porque mi padre en un momento determinado, cuando estaba yo en, en, en primero, segundo año de esto de la primaria, Mm. él me sacaba, siempre me iba a buscar como al mediodía, almorzábamos juntos y después íbamos a pintar en estos cuadernos que se colorea y no sé qué. Siempre hacíamos esas actividades, los recuerdo muy bien. Y el asunto es que después me enteré que mi papá tenía cáncer y obviamente le quedaba, o sea, sus días ya estaban contados y obviamente él quería pasar tiempo conmigo y entonces hacíamos estas actividades. Y bueno, desde esa época para mí la pintura siempre ha sido entrañable por estas cuestiones que te cuento y por todas las demás. O sea, siempre me ha parecido, siempre he tenido un gusto siempre me ha llamado mucho todo lo que tiene que ver la pues, todo lo que tiene que ver con la visualidad siempre me ha llamado la atención, la fotografía, el cine, el teatro, o sea, todas las manifestaciones visuales siempre me han gustado mucho desde chiquito. Entonces, por ese camino seguí, o sea, siempre lo he ejercitado, hace mucho tiempo que no lo hago, o sea, quiero decir, después de que vino todo el asunto de la pandemia y tal, no he tenido la concentración para poder sentarme y pintar y estas cosas. Recuerdo que en Cuba incluso hice una exposición colectiva con un grupo de actores, éramos varios actores y me pidieron que hiciera un dibujo, hice un dibujo, hicimos la exposición, o sea, y fue bastante exitosa, o sea, quiero decir, tuvo cobertura incluso en los medios de prensa, etcétera, etcétera. Estuvo bien, la verdad. Pero bueno, nunca lo he llevado al plano profesional ahora. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la parte del audiovisual y todo esto, pues sí, eso sí, desde Cuba también ya lo ejercía. Hice 2 videos musicales en Cuba, y tuve la suerte de trabajar con Mm. Alejandro Pérez, que es un gran fotógrafo cubano que tiene, bueno, harta carrera, obviamente, sobre todo en los videos, o sea, todo lo que tiene que ver con los videos musicales, con el videoclip, pero también ha participado en diversas películas, ha hecho publicidad, o sea, es un tipo, bueno, mis 2 primeros videos fueron con él, o sea, yo de alguna forma lo dirigí, o sea, y me siento muy orgulloso de eso. Y después cuando vine para acá, para México, seguí también esa labor
del audiovisual y también empecé a incorporar la foto fija. O sea, y en la actualidad hago fotos y también vivo de eso. O sea, me encanta todo lo que tiene que ver con las fotos. Este, y, y tengo mi estudio fotográfico, y tengo mis cámaras, y tengo mis luces, y tengo todos los aditamentos necesarios. Todo esto nace también, también aprendí a editar, hago postproducción. Todo esto nace por la necesidad de tener un demo reel. En algún momento se empezaron a poner de moda, no, que el actor tiene que tener su demo reel, su demo reel. Y yo, pues obviamente en ese momento no tenía el dinero para pagar para que me editaran mi demo reel y dije, bueno, pues voy a aprender a editar y lo edito yo. Y así empecé en una Pentium 2, o sea, una cosa, así te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, una Pentium 2, empecé yo a cacharrear los programas, no sé qué, y en efecto hice mi demo reel. Y pero eso, o sea, eso me dio como, o sea, me dejó ese buen sabor de todo lo que tenía que ver con el asunto de la postproducción, la edición y todas estas cuestiones. Y así poco a poco me fui involucrando. Y hoy por hoy, o sea, lo ejerzo de forma profesional. Digamos que no he tenido, o sea, no he trabajado con grandes, o sea, bueno, todos son grandes artistas. Lo que pasa es que no son artistas populares o algo así que realmente, digamos, que me permitan destacar de alguna forma o dar a conocer eh, digamos, mi trabajo, pero en efecto, o sea, lo ejerzo de manera profesional también. Oye, pues tengo que echarle un vistazo ahí en redes sociales, no sé si subes algunas cositas. Eh, Algunas cosas relacionadas, tengo mi página de fotos, eso sí, o sea, tengo mi página de fotos que sí, pero dedicada a las fotos básicamente, no a los videos. de nada, me ha encantado hablar contigo, muy pendientes de ese filme, pendientes de próximos proyectos. Yo te dejo los micrófonos de Diario de Cuba abiertos en caso de que te quieras despedir de nuestra audiencia. Nada, mandarles un saludo enorme, y a ustedes obviamente agradecerles por este espacio donde nos permiten pues hablar de diferentes tópicos. Es súper importante, ¿no? Para mantener, digamos, a los seguidores, a quien los sigue a ustedes, quien nos sigue a nosotros, pues obviamente al tanto de que lo que acontece en nuestras carreras, en nuestras vidas y demás. Y nada, un fuerte abrazo y todo el éxito del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Mantenemos el contacto.